que participen en cada una de las sesiones. En este curso lo denominamos redacción de documentos administrativos y básicamente pues es un curso que les va a servir en el transcurso de su vida, en el desarrollo de sus labores profesionales y también en su día a día, debido a que dentro de la redacción de este tipo de documentos no solamente abarca la emisión de documentos por parte de la administración pública, sino también a documentación que uno como administrado debe de tener conocimiento para poder fundamentar y sustentar ciertas peticiones ante alguna unidad orgánica, organismo, institución pública, entre otros. Agradezco a todos su participación. Soy la abogada Mari Panaque, como ya comentó Melissa. Y bien, voy a empezar a compartir la pantalla para que puedan visualizar el material didáctico que se ha preparado para la sesión del día de hoy. Pedirles la participación de cada uno de ustedes en el interín de la sesión, por cuanto si tienen alguna consulta, la didáctica aquí es, si tienen alguna consulta respecto del tema que estamos tratando, se les invita a que puedan plantearla a través del chat a fin de que puedan poderles orientar y explicar de manera detallada o en su defecto también de repente puedan realizar algún aporte a la sesión. Bien, chicos, entonces, habiendo ya dando algunas indicaciones, vamos a dar inicio. La pueden visualizar la diapositiva. Genial. Bien, chicos, el curso, como ya les comentaba la coordinadora Melissa, el curso consta de 5 sesiones. El tema del día de hoy está relacionado al tema de fundamentos técnicas y el uso de la IA en la redacción de documentos administrativos. El curso básicamente tiene como iniciativa, o menos en este tema, es darles un preámbulo del uso tecnológico que ha venido influenciando en la redacción de documentos administrativos. Asimismo, también se les está brindando ciertas herramientas, ciertas indicaciones, reglas para poder iniciar con el tema de la redacción de cierta documentación, que en cada una de las sesiones se va a ir desarrollando y se va a ir practicando de manera didáctica. El objetivo de la sesión es comprender la importancia de la redacción administrativa, resaltar pues que una buena redacción es esencial para la gestión eficiente y profesional en la administración pública. Asimismo, aquí también en este curso se les va a enseñar a dominar los principios básicos de la redacción, que básicamente es, digamos, utilizar los principios de claridad, concisión, formalidad y estructura lógica, que obviamente en el continuar del desarrollo no solamente del curso, sino de su día a día van a poder utilizarla de la manera más fácil de acuerdo al modo que ustedes se puedan adecuar. Asimismo, también en el curso lo que se busca es conocer los diferentes tipos de documentos administrativos existentes, que ustedes se puedan familiarizar tanto con la estructura, el propósito del documento, ya sean solicitudes, oficios, memorándum, informes y resoluciones. Y entre otra documentación, teniendo en cuenta que, bueno, en la administración pública existen infinidad de documentos. Asimismo, también en el curso se va a enseñar a aplicar ciertas técnicas de redacción que nos van a ayudar a mejorar en cuanto al tema de gramática, ortografía y estilo. Asimismo, aprender a revisar y editar documentos de manera efectiva. Hay que tener en cuenta que la gramática y la ortografía van a determinar el profesionalismo y la calidad de los documentos que uno va a emitir. Básicamente va a ser la carta de presentación de cada uno de ustedes como profesionales, debido a que ustedes no se van a presentar a una entidad para mostrar el documento, no, el documento mismo va a ser su carta de presentación y la cual va a determinar también la calidad de profesional que pueden ser ustedes. Por eso es que es importante tener estos cursos que nos van a brindar mayores conocimientos y fortalecer algunos conocimientos que uno ya tiene.
Asimismo, dentro de la sesión se va a lo que es utilizar ciertas herramientas y recursos de apoyo, ya sean digitales, plantillas o recursos como referencia para poder optimizar el tema de la redacción. Alguno de ellos sería la utilización de, digamos, una práctica muy común que uno realiza es la doble revisión. Eh, y eso vamos a ir detallando. Ahora, chicos, yo les pregunto, ¿alguno de ustedes tiene noción de lo que son documentos administrativos? Los leo en el chat si alguno tiene algún aporte o conocimiento respecto de este concepto, ¿no? De este término, documentos administrativos. Daniel López me dice, sí, eh, escríbeme más o menos eh, eh, qué idea tienes de documentos administrativos. Hacer informes, memos, cartas. Magnolia me dice más o menos. Sí, chicos, documentos administrativos en el Perú básicamente son los escritos oficiales utilizados en la gestión pública para podernos comunicar, registrar y tomar ciertas decisiones. Tener en cuenta que la administración pública no es verbal la forma en que se comunican tanto servidores, funcionarios y de entidades entre entidades. Me dice Jean-Pierre, hay herramientas, eso quiero aprender. Sí, hay muchas herramientas. A través de la IA también hay algunas herramientas que te van a brindar ciertas estructuras de documentos, pero no es al 100%. Asimismo, dentro de las herramientas que sí planteamos a nivel manual, las vamos a ir desarrollando durante la sesión y en cada una de las sesiones contiguas que van a seguir aperturando. Por eso te invito, los invito a seguir participando del curso. Me dice Tailin Calderón, son aquellos que se utilizan en empresas e instituciones para guardar información importante. Sí, correcto. Me dice John Mendoza Flores. Los documentos administrativos son aquellos que se generan dentro de una institución o entidad para organizar, gestionar y formalizar sus actividades. Los documentos administrativos son aquellos que se generan dentro de una institución o entidad para organizar y gestionar y formalizar sus actividades. Correcto, chicos. Me alegra mucho que todos tengan conocimiento de ello y que puedan afianzar sus conocimientos aquí. Ahora, como ya la mayoría de ustedes escuchó los conceptos que han brindado sus compañeros, sí, específicamente los documentos administrativos son escritos oficiales utilizados en la gestión pública. Hay que tener en cuenta, como mencionaba, que en la gestión pública la única forma de poder comunicarse es a través de cierta emisión de documentos. ¿Con qué finalidad? De dejar trazabilidad de las coordinaciones o los procedimientos y las decisiones que se toman dentro de una gestión. Va a tocar de repente en algún momento que ustedes laboren en una entidad o de repente ya lo están haciendo y tienen conocimiento de que las coordinaciones no basta con hacerlas de manera verbal, porque eso a veces genera un tema de responsabilidad en cuanto a las labores. Por eso siempre es importante dejar la trazabilidad. No sé si a ustedes que tienen de repente experiencia en el sector público han escuchado el término papelito manda. Y esto es, digamos, se contrasta con lo que son documentos administrativos, por cuanto si uno no tiene un documento que sustente las coordinaciones o las acciones que se realizan sobre un acto en específico, pues no tenemos cómo respaldarnos. Me dice Mercedes Moreno, son registros de las actividades de las instituciones públicas o empresas de los órganos de la administración. Sí, gracias, Mercedes. Ahora, hay que tener en cuenta que este tipo de documentos van a mostrar el tema del funcionamiento tanto eficiente como transparente de las entidades públicas. Asimismo, estos documentos van a ayudar a generar una responsabilidad en la administración. Ahora, dentro de los principios fundamentales de la redacción de documentos administrativos, tenemos 4 de ellos, que son la formalidad, la flexibilidad, la simplicidad y la eficacia.
Nosotros tenemos que tener en cuenta siempre estos principios, ya que en base a ellos van a estar inmersos la emisión de la redacción de nuestros documentos. En lo que respecta a formalidad, consiste en que la redacción, digamos, consiste en la redacción tomando en cuenta ciertas normas, ciertas pautas y formatos. Esto permite básicamente optimizar procesos o recursos, así como facilitar su tratamiento. ¿Con esto qué quiero decir, chicos? Que hay entidades públicas que muestran, digamos, que tienen una directiva que regula ciertas formalidades a seguir con respecto a la documentación. No todas las entidades lo tienen, pero algunas de ellas sí. Por ejemplo, el MEF tiene una directiva respecto a la emisión de ciertos documentos administrativos que van desde la forma de foliación, la ubicación de la foliación, los márgenes, el tipo de número de hoja, entre otras cosas. Sin embargo, como les menciono, no todas las entidades lo tienen. Sin embargo, el hecho de que no tenga una entidad, una directiva que regule estos hechos, tampoco quiere decir de que se estaría incumpliendo algún accionar allí. Simplemente que, obviamente, se les va a brindar una estructura de manera general, pero ya cuando hay directiva, ya básicamente se va a tener que, digamos, complementar con los aportes que se realicen y las modificaciones que consideren pertinentes. Ahora, en lo que respecta a la flexibilidad, ¿esto qué quiere decir? Que consiste en aceptar la variedad de redacciones que puedan existir. Esto debido a ciertos conocimientos o sectores específicos en la administración. Este principio impide la exigencia externa en la elaboración de documentos. ¿Qué queremos decir con el tema de la flexibilidad? De repente, muchas veces ha ocurrido en algunos casos en los cuales la redacción que la persona A no concuerde con la redacción de la persona B. Sin embargo, están resolviendo las zonas de la misma postura. ¿Y esto qué quiere decir? Que de que la persona A redacte de una forma distinta a la persona B, no quiere decir que esté mal elaborado un documento, simplemente que se debe de aceptar que cada profesional tiene una manera muy peculiar de redactar un documento, digamos, teniendo en cuenta tanto los conocimientos que adquiera, eh, la forma de redactar, es decir, la forma en cómo uno piensa respecto al contenido. Lo que siempre se va a tener claro y preciso en que cada una de las personas que redacta va a tener que cumplir una estructura en específico. Ahora, en lo que respecta al principio de simplicidad, se basa básicamente en que la redacción de los documentos en la administración pública deben ser de un lenguaje sencillo, sin usar términos técnicos o complejos en la redacción de documentos administrativos. En principio, tiene el fin de lograr que el texto pueda comprenderse de manera completa y rápida. ¿Y esto por qué, chicos? ¿Por qué se tiene que tener en cuenta este principio de simplicidad? Esto es porque ustedes tienen que tener en cuenta que cuando uno labora en una institución pública, ustedes tienen la calidad de servidores públicos, salvo que obviamente sean ustedes locadores de servicios, que son otro tipo de régimen. Sin embargo, pese a ello, también forman parte de una institución, por tanto, prestan servicios a los administrados y a la población en sí. Por tanto, ustedes antes de redactar el documento deben de tener conocimiento o noción de a quién va a ir dirigido este documento. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que ustedes puedan utilizar términos que van a poder ser entendibles por la otra parte, porque de nada serviría que, por ejemplo, un ingeniero civil mencione sobre un caso en específico términos técnicos cuando el administrado, supongamos que haya solicitado una independización, lo que va a querer saber es que si procede su trámite o no, pero si ya nos vamos a un término técnico, el administrado no va a tener conocimiento, la capacidad para poder entender este documento. Es por ello que se tiene que tener en cuenta como principio fundamental el tema de la simplicidad. Ahora, con respecto al principio de la eficacia, eso quiere decir que todo texto elaborado debe ser capaz de influir o persuadir, es decir, de lograr los objetivos trazados. Es decir, que el documento que nosotros emitamos o redactemos
va a tener una finalidad, va a cumplir siempre un objetivo. No es que porque a mí se me ocurre, yo voy a emitir un documento y ese es el documento que yo emito en la administración pública. No, chicos. Siempre va a tener un fin o un objetivo la emisión de un documento. Por ejemplo, si yo redacto un memorando que pongo en conocimiento eh, la promulgación o la aprobación de una directiva que va a influenciar respecto de la organización de una institución, yo tengo una finalidad de la emisión de este documento. ¿Cuál sería la finalidad de emitir este memorándum a todos los trabajadores de la institución respecto de la aprobación de una nueva directiva? ¿Alguien, chicos? Bien, el objetivo del memorándum en la cual yo voy a poner básicamente va a ser poner en conocimiento de los servidores y trabajadores de una institución que se está modificando cierta directiva para cumplimiento y obligatoriedad. Supongamos que en la directiva se esté modificando el horario de trabajo, obviamente el memorándum va a cumplir el objetivo de poner en conocimiento dicha modificación. Entonces, no es porque a mí se me ocurre remitir el documento, sino porque resulta necesario. Obviamente, cada unidad orgánica de la institución o cada entidad va a tener ciertas funciones y competencias para la emisión de un documento. Es decir, si tengo el mismo ejemplo, que es poner en conocimiento de los trabajadores la modificación de un horario con la aprobación de una nueva directiva, ¿quién va a emitir el documento? No va a emitir la asesoría jurídica, la va a tener que emitir el área competente, que sería recursos humanos. Me dice Diana Parra, para una resolución también son documentos administrativos. Sí, Diana, también son documentos administrativos, las cuales básicamente tienen el carácter de resolver ciertos actos administrativos en específico. Y justamente ese tema es la quinta sesión, así que te invito que nos puedas acompañar en cada una de las sesiones para que puedas orientarte y capacitarte sobre la diversidad de temas que vemos aquí. Nosotros estamos aquí para aprender y para enseñarles, chicos. Listo, Diana. Gracias. Bien, chicos, hasta allí alguna otra pregunta. Bien, chicos, continuamos. Ahora, también tenemos ciertos objetivos y ciertos principios básicos en la redacción administrativa. Y eso más o menos yo les explicaba al inicio de la sesión y es tener en cuenta el tema de lo que es claridad, concisión, formalidad de tono y estructura. Estos cuatro objetivos o principios básicos van a ser primordiales para la redacción de cierta documentación y es algo que ustedes tienen que grabarse y tener siempre presente a nivel de términos y conceptos. En lo que respecta, por ejemplo, a la claridad, ¿esto qué quiere decir? Que los documentos deben ser fáciles de entender para evitar malentendidos. Con ello se tiene que utilizar lo que es lenguaje sencillo y directo, evitar el uso de jergas y tecnicismos innecesarios, estructurar las oraciones de manera que sean fáciles de seguir. Un, un plus que yo les doy al momento de redactar, chicos, es de que cuando lo realicen, los párrafos no superen las 4 o 5 líneas. ¿Con qué finalidad? De que no se, digamos, a veces, ¿qué nos ha sucedido? Que nosotros de repente en un párrafo contiene 10 líneas y a veces a mitad de camino uno ya pierde la noción de lo que está hablando el tema. Entonces, a veces hay que ser un poquito más concisos y obviamente hay que simplificar cierta información a fin de que el contenido sea más claro y entendible. Ahora, en lo que respecta a la concisión,
Es importante, digamos, ser breve y directo, sin agregar información innecesaria, eliminar palabras y frases redundantes, ir directo al punto sin rodeo, usar el tema de viñetas o listas para presentar información de manera clara y organizada. Entonces, ustedes ven, básicamente aquí tenemos la claridad y la concesión, están ligados entre sí. No es que cada quien va a subsistir de manera separada, sino que todos los cuatro objetivos y principios van a ir ligados. ¿Por qué? Porque todos van a ir sumando la emisión de un documento en específico. Y básicamente van a ser las ciertas técnicas que a ustedes les van a coadyuvar para poder tener un orden, para que puedan presentar un documento impecable, sin errores ortográficos, que se eviten el tema de las redundancias. A través del uso de viñetas uno va a poder organizarse, va a poder de repente suprimir cierta información en lugar de que un párrafo sea de 10 páginas, pongamos que estemos detallando el tema de requisitos y lo hacemos de manera lineal. Al ser lineal, no se presta mucho al entendimiento y a veces va a ser muy confuso. Entonces, a veces cuando uno quiere consignar requisitos, en lugar de consignarlos de manera lineal, uno va a consignarlos de manera separada a través de ciertas viñetas. Ahora, en lo que respecta a la formalidad y tono, hay que tener en cuenta que si bien es cierto, vamos a utilizar un lenguaje sencillo e indirecto, sin embargo, hay que también siempre resguardar el tema del lenguaje formal y profesional, adecuado para la administración pública, porque hay que tener en cuenta que los servidores, en su totalidad o en su gran mayoría, son profesionales de distintas carreras que tienen que tener un conocimiento del ámbito en el cual se desempeña. Ahora, hay que utilizar un tono respetuoso y profesional, evitar el uso de coloquialismos, expresiones informales, mantener también siempre la imparcialidad y objetividad en la redacción. Hay que tener en cuenta que nosotros seríamos una entidad pública la que emite este tipo de documentación y no podemos parcializarnos porque a veces, ¿en qué aspecto nos podemos parcializar? A veces hay administrados que presentan solicitudes respecto a ciertos conflictos que existen entre varios administrados. Entonces, nosotros a fin de poder de repente solucionar el conflicto existente entre particulares, y puede haber posibilidad de que nosotros tengamos cierta competencia, por tanto, nosotros también tenemos que mantener nuestra postura de imparcialidad. Ahora, en lo que respecta a la estructura, chicos, es importante básicamente respetar la estructura de cada documento. ¿Esto a qué me refiero? Que la estructura de un memorándum no va a ser la misma que de un informe. Entonces, a eso se refiere que se debe de respetar la estructura de cada uno de los documentos. Cada uno de los documentos y su estructura va a hablar por sí mismo y cada uno de estos documentos tiene una finalidad, un objetivo y, digámoslo así, va a tener distintas partes a desarrollarse, y lo cual va a ser notoria la diferencia. Para ello, en el tema de estructura, uno debe de organizar la información de manera lógica, con una introducción, un desarrollo y una conclusión. Hay que utilizar el tema de títulos, subtítulos, párrafos para poder dividir el contenido y facilitar el tema de la lectura. Asimismo, se puede incluir el tema de numeración o lista para mejorar la claridad y la organización. Y estos cuatro objetivos los vamos a poner en práctica al momento en que cada uno de nosotros vamos a ir redactando este tipo de documentos. Como ya comentaba, cada uno de los cuatro puntos que ya hemos tratado están ligados entre sí. Por tanto, hay que tenerlos siempre presentes al redactar este tipo de documentos. Chicos, hasta ahí, ¿alguna otra pregunta? ¿Está claro todo? Gracias, Adriana. Correcto, entonces continuamos. Ahora, en los tipos de documentos administrativos tenemos una infinidad, pero básicamente nosotros los hemos dividido en tres partes.
documentos de petición, documentos de información y documentos de decisión. En los documentos de petición tenemos las solicitudes, las cartas, los oficios y los memoriales. En lo que es documentos de información tenemos los memorándum y los informes. Y asimismo los documentos de decisión van a ser lo que es las resoluciones y las actas. Entonces, como pueden ver, hay una gran diversificación en los tipos de documentos y cada uno está dividido en relación a, digamos, la finalidad que tiene cada uno de los documentos. Si nosotros hablamos de documento de petición, ¿esto qué quiere decir? Que son documentos mediante los cuales uno va a poder solicitar algo en específico. Obviamente, cada uno de los documentos va a variar la intención y el ente competente de quien los va a suscribir. De manera general, les pongo un ejemplo. Una solicitud la va a suscribir un administrado. A diferencia que de un oficio lo va a emitir una institución o un ente. Ahora, en los documentos de información, son documentos, me dice Diana, para los derechos de petición son documentos de petición. Podría entender que sí, porque básicamente el tema de petición lo tienen todos los administrados. Entonces sí, es un derecho que tiene cada persona, independientemente de que si resulte favorable o no. Es igual que uno, digamos, tiene el derecho de interponer una denuncia. Eh, Nadie tiene derecho a poder denegarnos el tema digamos, de presentar una denuncia, independientemente de la finalidad o cómo concluya un trámite. Entonces, bajo ese supuesto, sí específicamente. Me dice Laura, profe, yo tengo una pregunta. Y en el currículum, ¿cómo varía la información? ¿Cómo varía la información? ¿A qué te refieres, Laura? ¿Te refieres a la consignación del certificado que se emite aquí en el curso? ¿A eso te refieres? Laura, ¿me puedes detallar específicamente en sí cuál es tu pregunta? Porque no la logro entender, porque me dices que el currículo, ¿cómo varía la información? Yo entendería que te refieres a la certificación que emite ITEC respecto de este curso. ¿A eso te refieres? Ah, te refieres a redactar tu CV. Lo que pasa es que en la redacción de currículum vitae, bueno, en el curso de redacción, no se entabla. Sin embargo, como sugerencia es de que tú detalles, separes, digamos, cada ítem dependiendo a, por ejemplo, tus datos personales, el tema de tus conocimientos, el tema de digamos, las capacitaciones que has tenido como un ítem separado, y allí dentro del ítem de lo que es capacitaciones, vas a consignar el tema de cursos y cuándo son diplomados, porque cada uno de ellos varía. Y en lo que respecta al tema de la experiencia, normalmente se sugiere consignar desde la más actual hasta la más antigua. Y siempre detallando de manera específica el lugar donde has prestado el servicio, el cargo que has desempeñado y el periodo. No tienes que ser técnica al momento de la redacción del currículum vitae, basta con que tú seas clara y precisa. Como te digo, tienes que consignar ciertos datos muy puntuales. Por ejemplo, en el tema de la experiencia vas a tener que consignar la entidad de la cual has prestado servicios, o ya sea persona, perdón, entidad pública o privada. También consignar el tema del periodo el que has laborado, que obviamente tiene que contrastar con lo que obra en tu constancia o en tu certificado de trabajo, el cargo que has desempeñado. En caso de que no sea un cargo que haya desempeñado, pero sí el tema de la prestación de un servicio, consignar
el servicio que has desarrollado, el cual también tiene que contrastar con la constancia de prestación de servicios o lo que obra en tu orden de servicio. Y obviamente consignar siempre, como te digo, desde lo más actual hasta lo más antiguo como sugerencia y de repente para todos chicos, porque en algún momento hemos tenido inconvenientes de repente al momento de redactar nuestro currículum vitae, en este tipo de documentos siempre va a variar dependiendo ante qué ente uno va a prestar servicios, porque de repente les ha pasado que ustedes se presentan para un trabajo donde desempeña el tema de derechos, es un ejemplo, derecho laboral. Obviamente no van a presentar documentación referente a derecho penal. Entonces a veces siempre hay como que personalizar el CV de acuerdo al ente o al cargo o a la plaza a la cual uno postula. Me dice, hasta ahí Laura, ¿te pude absolver algún, tus dudas? Listo, me dice Roberto, ¿existen documentos jerárquicos ascendentes, ascendientes? Sí, Roberto, dentro de lo que es administración, de documentos de administración, sí, van a variar algunos documentos dependiendo de el funcionario competente o servidor. Si nos referimos, por ejemplo, de menor jerarquía, tenemos lo que son los memorándum, debido a que estos documentos solamente son internos, entonces no van a tener injerencia en cuanto a determinar si es que procede o no un trámite en específico. Solamente van a tener finalidades, por ejemplo, para remitir documentos, para poner en conocimiento algo, pero no van a tener un análisis como si lo tendría un informe, que básicamente yo lo consideraría que estaría en término medio, los cuales sí van a tener injerencia para la emisión de ciertos actos administrativos. Y un documento jerárquico que sería ya de mayor jerarquía sería una resolución. ¿Por qué? Porque el ente, la autoridad o el funcionario competente para suscribirlo es el de mayor jerarquía o quien contempla dicha función. Y no todos los servidores contienen esa función o esa delegación de facultad, porque a veces hay casos en los cuales sí surge la situación en las cuales se le delega esta facultad. Hasta allí, Roberto, pude eh, sub, eh, subsanar tus dudas. Sí, sí, hay resoluciones directorales, jefaturales, hay resoluciones ministeriales, hay resoluciones de alcaldía, hay resoluciones de gerencia, hay resoluciones ejecutivas, hay una infinidad de resoluciones, pero cada una va a variar dependiendo la entidad pública que la emite. Bien, chicos. Me alegra que estén participando porque es allí donde uno va a poder aprender. Y no se preocupen que yo no me molesto por las preguntas, yo encantada de solucionarlas. Bien, chicos, miren, aquí tenemos un ejemplo de un documento emitido por el Ministerio de Salud. Eh, Aquí básicamente tenemos un ejemplo y según más o menos de las nociones que ustedes tienen, ¿qué identifican? ¿Qué tipo de documento es el que encontramos aquí en pantalla? Me dice Talía, ¿usted nos podría pasar algunos formatos o algunos modelos de resolución para acta académica, por favor? Específicamente, no hay un balotario respecto de documentos de resoluciones, pero Talía, te comento que nosotros en cada una de las sesiones, cuando ya detallamos en específico el tema del oficio, el memorándum, entre otras, nosotros elaboramos de manera conjunta el documento. Entonces, ese documento que elaboramos es lo que yo les facilito. Entonces, sí, básicamente se les da un modelo, pero respecto al tema que tratamos y es en sesión, en sesión nosotros lo elaboramos.
Ahora me dice Chile, es un oficio. Sí, a ver, sí, muy bien. Me dice Diana, es un oficio de inspección o solicitud. Sergio, es un oficio. Eva, ¿ahí ya se puede visualizar o necesitas que se pueda ampliar un poquito más? Bien, chicos, sí, en específico, este es un oficio y en este oficio lo que se está haciendo es comunicando que se va a realizar una visita de inspección. Como ustedes pueden visualizar, eh, el oficio tiene una numeración, tiene una fecha, tiene la determinación de un asunto, tiene la consignación, digamos, de la persona ante quien va a ir dirigido este documento, tiene un saludo formal, tiene una introducción, el desarrollo de un tema y una conclusión. Asimismo, tiene una despedida y tiene la consigna de firma y sello de la persona a quien suscribe el documento. Entonces, aquí a rasgos generales podemos visualizar, digamos, una estructura de lo que se considera un oficio suscrito por una entidad pública, en específico es el tema del Ministerio de Salud, que es la Dirección General de Salud Ambiental. Entonces, chicos, digamos, esto es como un preámbulo para que ustedes puedan tener más o menos noción de lo que se va a venir en el transcurso de cada una de las sesiones a desarrollarse. Ahora, en lo que respecta a documentos de petición, chicos, como ya hemos hablado, tenemos lo que son cuatro tipos de documentos: las solicitudes y las cartas, y los oficios y los memoriales. En lo que respecta a solicitudes y cartas, de manera macro, podemos decir que son documentos que se utilizan para pedir o solicitar algo de manera formal. La estructura típica incluye encabezado, saludo, cuerpo. En el cuerpo básicamente es donde se va a detallar lo que uno va a peticionar y también se consigna el tema de una despedida. Entonces, a nivel general, podemos decir que este tipo de documentos, tanto solicitudes como cartas, tiene lo que es una estructura genérica de que consigna como una introducción, el desarrollo y la conclusión. Hay que tener en cuenta algo, chicos, y es que todos los documentos, independientemente de la finalidad que tengan, tanto ya sea solicitudes, cartas, oficios y memoriales, van a tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿Por qué les digo ello? Porque teniendo en cuenta esta estructura, que va a ser lo que se considera como el cuerpo del documento, que es donde se desarrolla, nosotros cuando tenemos, digamos, como criterio considerar introducción, desarrollo y conclusión, nosotros vamos a generar en nuestra mente como una forma de organizarnos, cómo vamos a poder iniciar la elaboración de un documento, cómo vamos a poder redactar uno y cómo vamos a poder concluir el documento. Y obviamente de manera intermedia, digamos, vamos a poder desarrollar lo que solicitamos, lo que pedimos, lo que, digamos, lo que estamos solicitando, va a ir el sustento de por qué. Ahora, por ejemplo, en el ejemplo de lo que es tanto solicitudes y cartas como estructura, se tiene que consignar el tema, la fecha, el destinatario, el saludo, la introducción de la solicitud, el desarrollo de la petición, el cierre y la firma. Hay que tener en cuenta que a la actualidad, cuando uno presenta una solicitud o una carta, este tipo, digamos, dentro del contenido, se sugiere que se consigne un correo electrónico habilitado, un número telefónico y la dirección del administrado. ¿Con qué finalidad? De que a ustedes puedan remitirles la contestación de la solicitud de manera más rápida a través de correo electrónico. Es una de las implementaciones que se realizó para lo que es el tema de notificación, lo cual es válidamente, digamos, es legal,
notificar vía correo electrónico siempre y cuando lo estipule el documento, la solicitud. Obviamente esto nos genera un ahorro en tema de tiempo y también dinero a la entidad porque obviamente ya no se gasta el tema de el personal o gastos operativos o logísticos para notificar este tipo de documentos. Un ejemplo claro tenemos, por ejemplo, el Poder Judicial, las cuales se implementó la consignación de casillas electrónicas, las cuales permite agilizar los trámites jurisdiccionales. Ahora, en lo que respecta a oficios y memoriales, son similares a las solicitudes, pero estos tienen un tinte más formal y más detallado. ¿Por qué? Porque un oficio no lo va a poder suscribir un administrado. Un oficio, quien lo suscribe es el funcionario jerárquico, de mayor jerarquía de una institución. En lo que respecta, les pongo un ejemplo, un gobierno local, que podría ser una municipalidad, quienes pueden suscribir oficios. Pueden suscribir oficios los que son los gerentes municipales o los alcaldes. Ahora, en lo que respecta a memoriales, estos documentos eh, también tienen la finalidad de solicitar algo en específico, pero dentro del objetivo es el bien común. De manera más detallada, obviamente, la vamos a poder visualizar en la sesión número 3. En lo que respecta a ello, las características que presentan es el tema de que contienen el tema de un encabezado, datos institucionales, cuerpo detallado de la solicitud y el cierre formal. Hasta allí, chicos, ¿alguna pregunta? Creo que no. Continuamos. Ahora, en lo que son, en lo que comentamos lo que son documentos de información, este tipo de documentos tendremos lo que es el memorando y los informes. Los memorandos se utilizan para comunicar información dentro de la organización. Tiene como propósito básicamente informar sobre decisiones, instrucciones o comunicados internos dentro de la institución. Es decir, este tipo de documentos, que son los memorandos, yo no podría notificar a un administrado poniendo de conocimiento que su trámite ha concluido. ¿Por qué? Porque ese tipo de documentos solamente son internos dentro de la institución. En lo que respecta a informes, este tipo de documentos proporcionan información más detallada sobre un tema en específico, por lo que en razón de ellos tenemos diversos tipos de informes. Dentro de ellos tenemos lo que es los informes técnicos, los informes de seguimiento, informes de actividades, informes legales, informes técnicos legales, que obviamente cada uno de este tipo de informes va a tratar sobre un tema en específico, el cual es materia de evaluación por los profesionales capacitados en dicho rubro. Es decir, un informe legal no me lo va a poder elaborar un ingeniero civil, por cuanto dicho profesional no se encuentra capacitado para poder analizar la normativa sobre el caso en específico que regula el caso a tratarse. Entonces, también hay que tener en cuenta el profesional quien va a emitir este tipo de documentos. Obviamente dentro de la estructura de lo que es el informe, en este tipo de documentos se va a plantear una estructura que va desde un encabezado en específico, va a ir consignado el tema de un análisis, base legal, en caso sea un informe legal, conclusiones, recomendaciones. Y me dice, a ver, me dice, a ver, hay preguntas.
Me dice, a ver, Laura, profe, ¿usted nos podría ayudar o sabe cómo podemos hacer la firma virtual para finalizar el correo? Sí, les puedo enseñar finalizando, antes de finalizar la clase. Lo que se tiene que hacer es editar en sí, digamos, ponerlas como en un formato, creo que es GPG, y hay una parte en el correo, en el Gmail, donde te habilita el tema de la firma y la tienes que subir en el sistema. Me dice Roberto Carlos, ¿los memos también sirven para llamada de atención? Sí, sí, Roberto, también sirven para llamadas de atención, pero este tipo de memos solamente los emite obviamente el tema de recursos humanos o en su defecto, digamos, en caso de que se disponga el tema de una sanción, va a ser el tema del órgano sancionador. Me dice Diana, ¿las actas de reuniones son los mismos que informes? No, las actas de reuniones normalmente digamos, obran en un libro, obviamente, la cual tiene como finalidad es eh, absorber todo lo que se ha llevado a cabo dentro de una reunión, todas las aportaciones o de manera sintetizada las aportaciones de cada uno de los participantes. Asimismo, que se formalice ciertos compromisos o acuerdos que se lleven a cabo en dicha reunión. Entonces, los informes no son lo mismo que actas de reuniones. Básicamente, las actas de reuniones se va a poder, sí se va a poder debatir un tema en específico, pero en dichos acuerdos no es que se va a culminar un procedimiento en específico, sino que se va a proponer, por ejemplo, en una reunión, una mesa técnica donde tengan un conflicto social con respecto, no sé, se me ocurre el tema de delimitación, delimitación territorial. Obviamente para ello se tienen que haber ciertas actuaciones. Entonces, esas actuaciones van a ser formalizarse con ciertos acuerdos. Me dice Laura, profe, ¿eso es en general o solo en Perú, ya que estoy en Argentina? No, Laura, o sea, el tema de la redacción de documentos es a nivel general, no es que en el Perú solamente tenga que considerarse una estructura en específico, no. A nivel internacional, podría decirse así, la redacción es una sola. Obviamente va a variar dependiendo de la institución en la que uno labora, porque aún es así. Yo estando en Perú, existen entidades que consideran una directiva que va a variar de repente la estructura, pero no la va a variar a nivel total, va a tener que, digamos, la va a complementar la estructura. Así que en el tema de redacción es a nivel general, a nivel macro. O sea, no por el hecho de que tú estés en Argentina quiere decir que no te va a ser útil este tipo de documento, porque hay que tener en cuenta que la redacción de documentos no tiene una normativa en específico, sino que nosotros ya estamos, digamos, abocados a cómo redactar un documento, qué términos utilizar, digamos, grabarnos a nivel de nuestra mente una estructura, como ya les venía comentando, en cada uno de los tipos de documentos van a tener que tener siempre presente que se inicia con una introducción, un desarrollo y una conclusión. Ahora me dice Marco, los informes tienen que ir especificando si son técnicos, informe de seguimiento, informe de actividades o sí, Marco, normalmente en las instituciones se tiene la noción de identificar o consignar qué tipo de informes se utiliza. Normalmente para saneamiento, por ejemplo, físico-legal, se utiliza el término informe técnico-legal. Entonces, sí, es necesario consignar eso. Cuando uno consigna solamente informe, obviamente es un informe que se puede analizar un tema en específico, pero hay que tener en cuenta que hay normas donde sí te lo piden como requisito que te emitan, por ejemplo, informe técnico legal como un requisito. Entonces, cuando es requisito, sí se tiene que consignar esa terminación informe técnico legal. Me dice Ángela, hola, buenas noches. El memorándum puede emitir un jefe de área, puede recaer en un trabajador bajo modalidad formativa.
Hay que tener en cuenta que, Ángela, de repente tú te estás refiriendo a que el jefe de área puede emitirte un documento para sancionarte. Si es así, no es viable. Sin embargo, el jefe de área sí puede disponer de repente que tú te encargues de una función adicional o de algo en específico a través de un memorando. Obviamente se utiliza de un funcionario o jefe de área hacia su subordinado, pero es para encargarle cierta función o cierta labor o cierto trabajo en específico. Y eso, digamos, también hay que tener en cuenta, Ángela, una acotación que hay que tener también conocimiento, las funciones que el jefe de área tiene de acuerdo al manual de funciones o al MOF o al ROC, cualquiera de estos dos instrumentos de gestión, donde se va a poder, donde se consigna el tema en específico y detallado cuáles son las funciones. Obviamente, si tu jefe de área es, perdón, si es tu jefe inmediato, sí va a poder emitirte un documento para que te encargues de unas labores en específico. Obviamente, tampoco es que va a emitir un memorándum encargándote de unas labores de las cuales no tienes conocimiento. Supongamos que de repente él te quiere encomendar, supongamos que tú seas su asistente y te está encomendando elaborar un informe legal. Eso sería incoherente porque dentro de tu, digamos, estructura profesional formativa, tú no has estudiado, no estarías o no habrías estudiado derecho, entonces no podrías elaborar este tipo de documentos. Me dice Maffer, buenas noches, una consulta. En un informe se debe poner los nombres antes o después de cada cargo o solo se ponen los cargos cuando se citan otros documentos. Maffer, ¿te refieres cuando hablamos de referencias, es decir, los antecedentes? Si es así, referenciamos en sí de manera detallada en lo que es en el rubro de referencias los documentos que uno va a referenciar o lo que va a tratar en el tema de antecedentes. Me dice Magnolia, un memorándum nos sirve también para sancionar a un trabajador. Sí, Magnolia, el tema del memorándum sí tiene un efecto para sancionar, pero no es de que cualquier persona lo puede realizar. Tiene que ser el funcionario competente para realizar esta labor. Supongamos que en el hipotético caso te estén llamando la atención por llegar tarde, quien lo va a tener que hacer específicamente recursos humanos, que es básicamente como una especie de llamada de atención. Sin embargo, ya cuando hablamos de una sanción en específico, a nivel de Perú, ya estamos hablando de que lo tiene a cargo lo que es un órgano instructor. Obviamente también va a tenerse en cuenta el régimen en el cual tú estés trabajando. Me dice Maffer, otra consulta. Me dice, párrafo seguido, cuando se debe citar documentos de las mismas personas del párrafo anterior, se debe citar los nombres nuevamente. Eh, no te entiendo. A ver, dice, a ver, dice. Cuando se debe citar documentos de las mismas personas. Maffer, ¿te refieres a que cuando uno va a transcribir digamos, el contenido de un documento en específico? Si uno va a transcribir, digamos, o va a trasladar un resumen de manera literal, digámoslo así, de otro documento de una persona que lo ha realizado y lo vamos a trasladar en nuestro informe, eh, por eso, Mafer, o sea, mi pregunta es la siguiente. Si tú estás hablando de, supongamos que aquí tengo un documento donde la persona A haya hecho un análisis y tú quieras estas conclusiones trasladarla a tu informe de manera literal. ¿A eso te refieres?
A ver, vamos a continuar. A ver, dice Ever, disculpe, profe, una persona a cargo por el jefe, sí puede hacer un memorando, persona a cargo por el jefe. ¿Te refieres, Ever, al tema de una encargatura? Si es en ese aspecto, hay que tener en cuenta si es que te han dejado la encargatura con un documento en específico. En ese caso, sí, sí podría suscribir un documento en su representación, pero una sugerencia es que siempre tienes que consignar o referenciar el documento mediante el cual te han dado una encargatura. Pero obviamente no todos los documentos vas a poder emitir con el tema de memorando. Eh, Supongamos tú no vas a poder suscribir una resolución con el tema de lo que es una encargatura. Sin embargo, para emitir memorándum sí, sí podría, siempre y cuando te hayan dado la encargatura. A ver, sigamos con los comentarios. Me dice Clara, buenas noches. Por favor, respecto a los informes, ¿sí me podría explicar más detallado? Clara, mira, te comento. El tema de los informes, digamos, en el tema de informes se van a detallar, se va a realizar un análisis sobre un caso en específico. Ahora, si nosotros ya hablamos del tema de estructura, esto está en la sesión número 4, si mal no recuerdo, que es donde te voy a poder explicar de manera muy detallada y es más, te invito a que participes. ¿Por qué? Porque en esa sesión nosotros vamos a trabajar de manera conjunta en la elaboración de un informe teniendo en cuenta la estructura. Eh, los informes siempre van a variar dependiendo del tipo. Un informe técnico no lo emite un abogado. Un informe legal sí lo emite un abogado. Entonces, y en cada uno de los informes van a tener que consignarse ciertos ítems de manera distinta. Pero lo que siempre va a haber dentro de un informe de manera macro es el tema del encabezado donde están consignados de quién suscribe, quién hace el informe, a quién va dirigido, la fecha, documentos de referencia, el tema de antecedentes, el tema de un análisis, conclusiones y recomendaciones. Es, digamos, la estructura básica que puede tener un informe. Obviamente, en el tema de estructura va a poder ampliarse porque esa estructura no es limitativa, no es que como por ejemplo, a mí me da esa estructura y no voy a poder modificarla, no. Es muy versátil el tema de los informes y va a adecuarse dependiendo de la situación en la cual uno realice el análisis. Ya me he quedado. Me dice Pilar. Si en todo caso me mandan a hacer un RID, entiendo yo que es un reglamento interno de trabajo, ¿cómo puedo realizar las indicaciones de los horarios? Por ejemplo, yo hago los memos después de 3 llamadas de atención, o sea, de dónde se podría guiar, por ejemplo, de las normas de SUNAFIL. Mira, hay opiniones del Tribunal de Fiscalización Laboral, pero guíate en todo caso de la misma norma del régimen privado, que es el decreto legislativo 728, si mal no recuerdo. Allí te podrías guiar. Ahora, si no está específicamente reglamentado el tema de los horarios de trabajo, ya queda supeditación de la política de la institución. Sin embargo, hay que respetar de que son 8 horas diarias y 48 horas semanales, si mal no recuerdo. Entonces, ese es como que tu margen. Es solamente un plus que te doy, porque estamos en clase de redacción de documentos administrativos. Ahora me dice Clara, informe de actividades, por favor explíquenlo. Cuando hablamos de un informe de actividades, normalmente ese tipo de informes lo trabajamos cuando, por ejemplo, vamos a informar al jefe inmediato sobre las labores que uno desarrolla. Entonces uno va a ir detallando de repente un rubro, con fecha tal se realizaron ciertas inspecciones, de tal fecha
consignando fotos, imágenes, las actas de repente de actas de salida de campo. Es solamente un ejemplo. O sea, cuando hablamos de informe de actividades, Clara, estamos básicamente inmersos en un informe que va a contemplar en el desarrollo del mismo, digamos, detallar todas las labores que realiza la persona a quien se le ha solicitado este tipo de documentos. Normalmente los informes de actividades son cuando se solicitan y normalmente quien los solicita a veces es el jefe inmediato. Me dice Lady, profe, una pregunta, ¿hay diferentes tipos de informes? Sí, sí, Lady, hay distintos tipos de informe y van a variar ellos dependiendo de del contenido y de lo que también solicitan, de lo que solicite cada entidad o de lo que obre en alguna norma en específico. Normalmente te pongo un ejemplo así, rapidísima. Cuando hablamos del tema de saneamiento físico legal o con respecto a un caso que esté en juzgado y se habla sobre el tema de un bien propiedad de la entidad, normalmente el juez te solicita un informe técnico legal que contenga el aspecto, digamos, dónde está ubicado el bien. Cuando hablamos de técnico y hablamos de un bien es dónde está ubicado, la georreferenciación, la memoria descriptiva, si es que existen sus superposiciones, entre otras cosas. Y cuando ya hablamos de un tema legal, se podría indicar, por ejemplo, que el bien es propiedad de la entidad, inscrito en registros públicos de figura en la partida tal, que de acuerdo a la norma, ahí se consigna infinidad de cosas, pero por eso es que va a variar dependiendo del tipo de informe. Me dice Mirta, buenas noches. ¿Hay una sola clase de memorándum? Sí, Mirta. Hay una sola clase de memorándum, si mal no recuerdo, es la tercera clase, y ahí es donde vamos a detallar el tema de estructura y desarrollo de lo que es la redacción del mismo en clase. Y ese mismo modelo de formato que realizamos en clase, que trabajamos de manera didáctica y práctica, se los traslado a ustedes a través de nuestra coordinadora. Me dice Maffer, por ejemplo, en un párrafo comento que sucedió con un pedido inicial y cuál fue su respuesta, señalando quién emitió la solicitud y la respuesta. En el otro párrafo debo citar una nueva consulta y una nueva pregunta, pero de las mismas personas. En el párrafo inicial menciona el nombre y el cargo de las personas que generaron los documentos y en ese procede nombrarlos nuevamente. Sí, Maffer, allá. Tú te refieres al desarrollo en el tema de antecedentes y sí, se debe de consignar el nombre de la persona a quien suscribe el documento, la fecha, eh, un pequeño resumen de lo que trata el documento. ¿Por qué? Porque hablamos de distinto documento. Si estuviésemos hablando del mismo documento, no sería necesario porque allí lo detallarías que con algún conector lógico lo colocarías como que es complementario del documento que está referenciando. Pero si nos referimos a documentos distintos, sí tienes que consignar nuevamente de manera repetitiva quién suscribe el documento, la fecha, porque es otro documento. Siempre que hay que independizar cada uno de los documentos que obran en antecedentes. Me dice Magnolia, más adelante vamos a redactar documentos. Sí, Magnolia. El día de hoy es una clase, digamos, como preámbulo de lo que más o menos ya vamos ir eh, conllevando en cada una de las sesiones y también se hace trabajo práctico. Por eso es que se cree conveniente siempre separar cada uno de los tipos de documentos en distintas clases para que todos podamos aprender en el tema práctico, porque a veces no solamente basta con los conocimientos que son obviamente importantes, el tema de conceptos, estructuras, sino que también la práctica es lo que nos va a ayudar a aprender a redactar. Y obviamente el tema de la continuidad, porque si uno no lo pone en práctica los conocimientos que ha adquirido, pues a veces se nos suele olvidar. Bien, chicos, creo que ahí serían todas las preguntas que han realizado. Me dice Pilar Soto, decreto legislativo 728, si mal no recuerdo es. Daniel Sunafil,
SUNAFIL, sí, SUNAFIL tiene una estructura definida para sus informes, porque hay que tener en cuenta que SUNAFIL es un ente sancionador. Entonces, SUNAFIL emite distintos informes, pero son, por ejemplo, informes de imputación de cargos, informes finales de instrucción y el tema de resoluciones. Eh, y obviamente cada uno de ellos, por ser una entidad que trabaja a nivel nacional en el Perú, ya tiene sus formatos en específico, las cuales van a contemplar ciertos requisitos, ciertos ítems de manera muy separada, porque este tipo de documentos, digamos, son suplemento de un procedimiento administrativo sancionador y la cual tiene ya una norma en específico. Y la misma SUNAFIL también tiene sus directivas para que contempla el tema de la estructura de este tipo de documentos. Hasta ahí, chicos, todo claro. ¿Hay alguna duda? Espero haya podido absolver a cada una de sus preguntas, que han sido varias. Listo, Diana, genial. Entonces continuamos. Ahora, en lo que respecta a documentos de decisión, tenemos las famosas resoluciones. Y que este tipo de documentos, que son los actos resolutivos, son decisiones formales emitidas por una autoridad competente. Por eso es que les comentaba, chicos, que este tipo de documentos no los va a poder suscribir cualquier tipo de personas, sino personas que tengan la competencia para ello. Y les pongo un ejemplo, lo que justamente yo estuve viendo hace unos días, un caso en las cuales en Secretaría Técnica se estaba determinando la validez y la legalidad de un acto resolutivo. Y entonces durante ese interín se ha realizado obviamente una evaluación y se ha podido determinar que la persona quien ha suscrito este tipo de acto resolutivo que contempló eh, la solución de un trámite en específico, resultante viene nulo. ¿Por qué? Porque justamente la persona quien suscribió no era competente porque existían instrumentos de gestión que sería el TUPA, que es el texto único ordenado, en la cual establecía que el ente competente para absolver ese tipo de trámites era otra entidad, perdón, otra autoridad, no la persona quien había suscrito este tipo de documentos. Entonces, no solamente se deviene y nulo ese tipo de documentos que son emitidos por autoridad no competente, sino que a la vez trae consigo que la misma persona o el funcionario quien ha suscrito ese documento sea materia de un posible procedimiento administrativo disciplinario. ¿Por qué? Porque obviamente al emitir un documento que no cumpla con la legalidad de vida, tiene el tema de una sanción. Entonces, por eso es importante, chicos, cuando uno trabaja en la administración pública, tener conocimiento de los instrumentos de gestión, que sería el MOF, el RO, el TUPA de la institución, para poder emitir cierta documentación y no incurrir en algún tema de omisión o acción indebida en cuanto a nuestras funciones. Porque obviamente nosotros estamos supeditados a un control posterior y asimismo nosotros también estamos regidos por cierta normativa. Ahora, bien chicos, en lo que respecta a las características de los textos administrativos, digamos, tenemos que tener en cuenta que en la administración se distingue por, por ciertas cualidades en cuanto a su estructura. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Que van a tener, se diferencian por el emisor administrativo, que es el órgano quien emite el documento,
Obviamente, ese tipo de documentos van a ser emitidos en cumplimiento de ciertas funciones o competencias bajo ley. La validez, es decir, que debe de cumplirse ciertos requisitos amparados por el ordenamiento jurídico y el derecho administrativo. Y obviamente, teniendo en cuenta que son documentos administrativos, tienen que tener en cuenta, bueno, a nivel de Perú, el tema de lo estipulado en la ley 2744, que es la Ley General de Procedimientos Administrativos. Maffer me dice, profe, cuando se citan valores se debe redactar números y letras. Sí, es una sugerencia. Siempre consignen, cuando uno consigna el tema de montos, lo ideal siempre es consignar números y letras. Y obviamente, a ver, seguimos en el tema de lo que es efectos. Obviamente, en este aspecto está destinado a, digamos que los documentos que nosotros emitamos van a tener un efecto jurídico o informativo dentro de la sociedad. Ahora, nosotros nos ponemos a preguntar, de repente, como yo he visto, de que he notado, que muchos de ustedes sí trabajan en el sector público y tienen conocimientos. ¿Qué errores más comunes han tenido en la redacción de documentos administrativos? Particularmente, cuando yo inicié en la gestión pública, yo tenía el de que, por ejemplo, me equivocaba en el seriado, duplicaba a veces los números. Y ese es un error que, bueno, obviamente hay que siempre tratar de corregir porque en la numeración de documentos no se puede permitir. Los escucho a ustedes, a ver qué errores han cometido al redactar documentos. Después, ¿qué otro tema? A ver, ¿qué otro error también he tenido? Eh, Me dice Marco. Ahora hay sistemas de gestión documentaria. ¿Te refieres, por ejemplo, al SIGEA? Sí, a la actualidad, obviamente, este tipo de sistemas, Marcos, ha generado, digamos, un coadyuvante al desarrollo de labores, por cuanto facilita el tema de la no duplicidad de documentos, del seriado. Sin embargo, a pesar de ello, de todos modos se mantienen algunos errores. Y yo te comento que a pesar de que hay el SIGEA, a mí me ha pasado de que yo, por ejemplo, recién he empezado a utilizar el SIGEA y eh, modifiqué un número. El tema es que quedó al vacío la numeración que había colocado y generó de que en el sistema no aparecía ese número, pero no lo podía yo retornar. Entonces, el tema de numeración, a pesar de que existe el sistema de gestión documentaria, aún persisten algunos errores. Obviamente, con las mejoras y las continuas, uno debe de ir modificando ello. Me dice Maffer las fechas, sí, más aún cuando uno está iniciando las labores, digamos, iniciando el nuevo año. Uno siempre suele equivocarse con respecto del año, ¿no? Me dice proyecto JC, fechas y foliar, sí, y es más, a veces en el tema de la foliación retornan los documentos, no los quieren aceptar y hay que volverlos a revisar, hay que tachar la demás foliación. Es complicado, chicos, el tema de gestión administrativa, pero es un tema de paciencia y obviamente de cariño que uno le tiene al trabajo. Me dice Marco, sí, similares, de la numeración corporativa, sí. Sí, Marco, el tema del TIGEA básicamente ha sido un plus a las labores que se realizan en la gestión administrativa, sino, sí, me dice, a ver, Marco, antes me equivocaba bastante cuando registraba los documentos manualmente en el cuaderno de cargo. Sí, la verdad que sí, porque a veces también lo que pasaba era de que no solamente una persona manejaba la numeración, sino dos o tres personas y a veces no había una comunicación entre todos y no marcaban de repente la numeración y tú cogías ese número que ya estaba utilizado pero tú no lo sabías, entonces se generaba la duplicidad. Obviamente ahorita con el SIGEA, pues, como tú comentas, sí, sí ha sido, digamos, un coadyuvante a la labor que se realiza, se ha reducido el tema de los errores, eh, pero obviamente es un tema del continuar y hay que tener siempre en cuenta. Por eso es que es importante el tema de la revisión de los documentos, verificación antes de derivarlos. ¿Por qué?
como yo les comentaba inicialmente, el documento es nuestra carta de presentación. Ahora, en lo que respecta a técnicas de redacción, chicos, nosotros tenemos que tener lo que es como una de las técnicas, el uso correcto de la gramática y la ortografía. Eh, Básicamente, como ya les indicaba, un documento es la imagen que cada uno quiere trasladar a la persona o a la autoridad quien va a suscribir ese tipo de documentos. Me dice Lady, eh, ¿cuándo hacer un informe con antecedentes y cuándo hacer un informe simple? Lady, te comento, el tema de informes, independientemente de la tipología que sea, siempre va a tener que contener antecedentes, ya sea informe simple o técnico. Lo único que va a variar cuando es un informe técnico es que va a contemplar mayores rubros que tratar. Te pongo un ejemplo. En un informe técnico me van a hacer un análisis de la base gráfica de SUNAR, si estamos hablando de un inmueble o de un terreno. Pero a nivel general, tanto simple u otro tipo de tipología, siempre va a tener que consignarse el tema de antecedentes. ¿Qué consignamos en antecedentes? Toda la documentación que sirve, que resulta importante obviamente y que va a sustentar de que va desde la solicitud del peticionante hasta todas las actuaciones que se han venido desarrollando desde la iniciación hasta la etapa en la que tú estás ya analizando el caso. ¿Hasta allí claro, Lady? Gracias, listo, Lady. Entonces, como comentaba, chicos, el tema del uso de ortografía resulta muy importante. Es nuestra carta de presentación. Aquí se tiene que tener en cuenta el tema de la claridad y la profesionalidad del documento. Como consejos prácticos tenemos es la revisión y la corrección de errores antes de enviar el documento. El uso también de herramientas de corrección automática como Grammarly o correctores integrales en los procesadores de texto. Grammarly es una página la cual permite corregir algunos errores ortográficos. Sin embargo, obviamente en los procesadores de textos tenemos el coadyuvante del Word. El Word obviamente nos ha facilitado la vida porque nos ayuda a corregir los errores y también nos da como sugerencia las posibles palabras que uno quiera consignar dentro del documento. Obviamente con ello nos ha ayudado al tema de la reducción de errores. Sin embargo, resulta importante siempre revisar la documentación 2 o 3 veces a fin de poder tener un documento más corregido, más, digamos, correcto, acorde a nosotros, ¿no? Ahora, también es importante el tema de consultar ciertos diccionarios y guías de estilos cuando sean necesarios. ¿Por qué el tema de consultar diccionarios? Porque a veces existen situaciones en las cuales uno redunda un término. Entonces, la única forma de evitar esta redundancia es buscando un término, un sinónimo, que nos va a facilitar para poder, digamos, dar continuidad y fluidez al texto. Ahora, en lo que respecta a la redacción clara y precisa, la claridad, en lo que respecta a la claridad, lo que se busca es que el lenguaje sea sencillo y directo. Hay que evitar el tema de jergas, hay que evitar el tema de tecnicismos innecesarios y el tema de ambigüedades. Hay que tener en cuenta, y como precisión, es que hay que ser específico y exacto en la información proporcionada y evitar información redundante e irrelevante. Es decir, en los documentos, no sé si ustedes han escuchado que a veces menos es más. Y esto va, ¿por qué? Porque a veces resulta que nos deriva, no sé si a ustedes les ha pasado, que les derivan un documento, supongamos una carta, un oficio, que es de 2 hojas. Y si ustedes lo leen y los párrafos son de 10, 11 hojas, y a veces mencionan una norma, luego se van a otro, referenciando otro documento. Entonces, no hay una fluidez en el documento. Entonces, a veces es mejor tratar de sintetizar lo que uno va a decir
a través digamos, de delimitación e identificación de partes importantes de la información, con la finalidad de poder trasladar un mensaje correcto, claro y preciso, chicos. Ahora, en lo que respecta a la concisión como técnica de redacción, se refiere a eliminar información innecesaria, evitar frases largas y complicadas. Alguna de las técnicas es utilizar el tema del uso de listas, viñetas, numeración, para poder presentar lo que es la información de manera clara y organizada. Asimismo, hay que revisar y editar el documento para eliminar redundancias y simplificar las oraciones. Por eso es importante que todas estas técnicas de redacción funcionen entre sí. De repente ustedes van a decir, Miss, pero eso ya lo repetimos en el tema de lo que es la claridad. No es un tema de que se repita, chicos. Es un tema de que cada una de las técnicas está correlacionada. Entonces, al estar correlacionada, básicamente no subsisten de manera independiente, sino de manera en conjunto. Ahora, con respecto a la formalidad y el tono, tenemos lo que es el uso adecuado del lenguaje formal y profesional. Hay que mantener un tono respetuoso y objetivo, porque yo no me voy a dirigir a una persona, a una autoridad y decirle en el documento, hola, ¿qué tal? No, chicos, siempre es de mi mayor consideración o por medio de la presente. Son términos que en el continuar de las redacciones ustedes van a poder aprender. Hay que también evitar el uso de coloquialismos, expresiones informales, también mantener el mismo tono formal a lo largo de todo el documento. Y obviamente el tema de la estructura es muy fundamental porque hay que tener el tema de una organización lógica y coherente de la información. Y para ello uno va a tener que primero leer todos los antecedentes de un trámite para tener noción de lo que vamos a tratar y trabajar. Y posterior a ello ya vamos a poder armar en nuestra cabeza cómo iniciar, cómo desarrollar y cómo culminar. ¿Ya, chicos? Entonces, y obviamente con ayudas de numeración, listas para poder simplificar y poder organizarnos. A veces, como un plus que yo les digo, a veces, digamos, antes de darle forma a un informe, a veces trato yo de, digamos, plasmar o recopilar información en el formato, en el Word, y luego ya empiezo desde la parte de la fecha hasta la parte final, empiezo ya a pulir y a quitar, a, digamos, suprimir partes, leer, modificar ciertos términos que nos van a ayudar a formalizar y darles un tono más respetuoso y más coherente y conciso al documento. Me dice Roberto, acerca de las abreviaturas, es mejor escribir usted o ustedes. Yo te sugiero el tema de usted y, bueno, ambas es viable, pero va a depender en qué parte la vas a consignar. Si la vas a consignar en la parte final, puedes utilizar el tema de UD, pero si tú estás hablando en el tema de iniciando el documento, te sugiero usted. ¿Por qué? Porque se ve mucho más formal consignar la palabra escrita tal cual a que tú hagas un usted cuando hables ya de un documento a la culminación. Cuando utilizamos UD, por ejemplo, cuando consignamos quedo de usted y ahí estamos finalizando el documento. Pero lo ideal que el término usted sea cuando es iniciando el documento, la palabra completa. Cuando es finalizando, lo podemos utilizar como abreviatura. Es solamente una precisión y la forma en cómo yo redacto. Espero haberte absuelto esa consulta. Me dice Elsa, buenas noches, ¿podrías enviar la información que usted está presentando? Sí, Elsa, nuestra coordinadora, que es Melissa, les facilita esa información con la inscripción que realizan en el curso. Igual ella al inicio de la sesión y culminando les va a poder orientar y ahí mismo le van a poder realizar esas consultas. Pero sí, ahí misma ella te va a poder remitir las diapositivas que yo estoy proyectando. Ahora, chicos, en lo que respecta a criterios para la redacción, hay que tener en cuenta respecto a la norma institucional, y es lo que les hablaba a todos, chicos. Cada institución va a tener, digamos, una directiva en específico que va a poder determinar ciertos criterios. Hay otras que no, pero se rigen de manera general
por lo que en el Perú se rige por la 2744, pero a nivel general, una estructura que contiene un documento es la que vamos a trabajar en el desarrollo de cada una de las sesiones, que es básicamente el tema de la redacción. Ahora, en lo que es el lenguaje sencillo, básicamente son los criterios que uno va a tener siempre presente al momento de redactar. También hay que evitar el tema de las fórmulas que no vayan en un lenguaje de línea